eh, la importancia de la palabra. Estamos hablando en este octubre de todo lo que hace la palabra en nuestra vida. Y cómo no, tocar el poder del Evangelio. Así se llama lo que el Evangelio ha hecho en personas. El Evangelio, ¿cuál es la otra traducción de Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿sí? ¿Y por qué serán buenas noticias? Eso es paisa, sí, porque es muy buena. El poder del Evangelio. Y hay un versículo que yo he tocado muchas veces, pero que en un tiempo como esto no se puede dejar pasar por alto. Es Romanos capítulo 1. Y el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, después de hacer una introducción, llega al verso 16 y habla del poder del Evangelio. Verso 16 y 17. Si alguno tiene otra versión, yo aquí tengo la Reina Valera y aquí está, esta versión es la Palabra de Dios para todos. Bueno, la Reina Valera dice, el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, esa palabra poder es dinamita, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Se necesita creer. A todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego o al gentil. El verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí, si uno no lee el Evangelio, uno no sabe que ya ha sido justificado. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí tenemos otra versión que dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. El justo vivirá por fe. ¿Alguna otra por ahí que nos diga, a ver, Araceli? Bonita, el poder de Dios en acción, la palabra de Dios en acción. Bien, esas palabras, esos dos versos que acabamos de leer, los dice el apóstol Pablo después de haber hecho una introducción, un saludo, donde él quiere visitar a Roma. ¿Por qué será que Pablo tan temprano en el libro nos dice que sencillamente él no se avergüenza del Evangelio? El texto no nos da la respuesta, pero sí podemos entender que es posible que tenga que ver con el hecho de que Pablo era un perseguido por causa del Evangelio. Él es un perseguido. Si alguno conocía las cárceles de esa época, era Pablo. Se la pasaba bastante tiempo allá. Y entonces tal vez al empezar a hacer planes para ir a Roma, él estaba tratando de comunicar de que él no estaba avergonzado de lo que le había pasado, él no estaba avergonzado de las prisiones o de las cadenas que había sufrido por causa del Evangelio. En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo, a pesar de lo que me ha pasado por causa del Evangelio, yo quiero que ustedes sepan que he llegado a valorar lo que es este mensaje. Y quiero que entiendan que a pesar de mis persecuciones y de mis prisiones, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo de su proclamación. De hecho, Pablo se regocija.
de que le pasen tantas cosas por el Evangelio. A través de la historia y antes de que empezara la iglesia, pues nosotros encontramos desde el Antiguo Testamento hombres transformados por la palabra de Dios. Hombres que la Biblia nos muestra que a través de tanta oscuridad que ha habido, nos presenta una colección de historias que iluminan la naturaleza transformadora de lo que hace la palabra de Dios en las personas. Y a lo largo de las páginas de la Biblia encontramos relatos de hombres muy comunes que por el poder de la palabra de Dios, por la intervención divina, experimentaron cambios profundos en su vida, tanto interiormente como exteriormente. Y esos cambios profundos están hoy también para todos nosotros. A Dios no le gusta un cambio a medias. No, es que yo he medio cambiado, lo que hay que estoy en la iglesia cristiana. Pues si usted está medio cambiado, mío, usted levanta, porque usted necesita un cambio total. Un cambio donde se note que sencillamente la palabra de Dios ha hecho ese trabajo que tiene la palabra de hacer hombres y mujeres diferentes, moldeados por la gracia de Dios, convirtiéndonos en ejemplos de esperanza para otros, en ejemplos de redención para otras personas. Si ustedes recuerdan la historia del rey David, ¿quién era primero? Un sencillo pastor, y de pastor pasó a ser rey. Eso lo hizo la palabra. El hecho de obedecer a Dios, cuando le empezó a creer a Dios. David era un humilde pastor de ovejas y después se convierte en el segundo rey de Israel. Su historia es un testimonio de la capacidad que tiene Dios para levantar a una persona humilde y darle poder. David, a pesar de su juventud, demostró una valentía excepcional al enfrentarse a un gigante que sabía pelear y David no sabía de eso. Pero su fe en Dios, su fe en el Señor le permitió vencer a un enemigo aparentemente invencible. Y eso hizo que se ganara el favor del pueblo y la confianza de Dios. Porque ustedes saben que en ese enfrentamiento él invocó al Señor, al Dios de los ejércitos. Le creía al Señor. Por eso es que sencillamente Dios lo va levantando, porque es un hombre que cree. ¿Cuánto tiempo llevamos en el cristianismo? Y nosotros leemos más palabra que la que podía haber leído David. Pero no la creemos toda. David le creía lo que iba oyendo de Dios y lo iba poniendo en práctica. Pero la transformación de David no se limitó solo a la victoria sobre Goliat. Su reinado, el reinado de David, estuvo marcado por la sabiduría, por la justicia y por la devoción a Dios. Aunque tuvo muchos errores, Dios lo utilizó para unificar la nación de Israel y para establecer un reino próspero. Entonces, tomemos la historia de David, que David nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen, con el fin de cumplir sus propósitos. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, y sin importar lo que somos, de dónde venimos, lo sencillo, el hogar sencillo donde estamos, donde nacimos, Dios puede usar a cualquiera como usó a David, porque le obedeció a su palabra. Un segundo ejemplo lo tenemos en un amigo de baja estatura que pasó de ser cobrador de impuestos a ser un discípulo ferviente de Jesús.
nuestro hermano Zaqueo, recaudador de impuestos, despreciado por la sociedad debido a esa profesión que tenía. Su riqueza era obtenida de forma injusta, explotando al propio pueblo, a sus hermanos judíos. Sin embargo, su vida cambió radicalmente al encontrarse con Jesús. Jesús, al verlo trepado en un árbol para poder verlo pasar, lo llamó por su nombre. Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. A Zaqueo le conmueve mucho, primero, que lo llame por el nombre, segundo, que sea Jesús el que lo mire. Entonces él ve la compasión que Jesús tiene por las personas. Zaqueo llega a casa, Jesús no le ha dicho qué hay que hacer, pero Zaqueo se arrepiente de sus pecados y hace una promesa: devolver 4 veces lo que se había robado. Qué bendición para los que le, con buenos intereses, ¿cierto? 4 veces. Jesús le dijo que hiciera eso. Es un arrepentimiento, es un cambio total. Es la palabra de Dios lo que está cambiando a Zaqueo. Este acto de arrepentimiento y de restitución fue un testimonio de la transformación que Jesús había operado en el corazón de Zaqueo. Arrepentimiento y restitución. Hay personas que dicen que están arrepentidos, pero no son capaces ni de restituir siquiera un perdón. Le quitan la honra a otro porque hablaron un chisme, dijeron algo que no era y no son capaces de restituir con un perdón. Una persona transformada hace eso, se arrepiente y restituye. Zaqueo pasó de ser un hombre avaro y egoísta a ser un seguidor de Jesús, dispuesto a compartir sus bienes con los necesitados. La historia de Zaqueo nos recuerda que Dios puede transformar incluso al más pecador de tu casa. Piense en el más horrible de su casa ahora mismo. A ese, así como es, Dios lo coge y lo transforma. El poder del Evangelio. Dios siempre está para dar nuevas oportunidades de vida. Y vuelva a pensar en ese horrible de su casa. Y ese horrible de su casa está vivo porque Dios quiere darle vida para que se arrepienta y cambie. Hay que seguir orando por esa familia. Un último. Saulo, de perseguidor de cristianos, pasó a ser el apóstol Pablo. Ayer perseguidor de cristianos, hoy el apóstol Pablo, otro de los apóstoles. Fariseo ferviente, perseguidor implacable del cristianismo, creía que la fe en Jesús era una herejía y se dedicaba a arrestar y a encarcelar a los creyentes. Sin embargo, su vida da un giro radical en el camino a Damasco. Una luz celestial lo cegó y escuchó la voz de Jesús. Ahora Saulo, totalmente transformado, se convierte en el apóstol Pablo, un ferviente predicador del Evangelio. Su vida antes llena de odio y de violencia, ahora se ha llenado de amor y de compasión por los demás. Pablo dedicó el resto de su vida a difundir la palabra de Dios por todo el entorno, enfrentando persecuciones, peligros, pero siempre con la convicción de que el mensaje de Jesús es la única esperanza para la humanidad. Su transformación, la transformación de Pablo, es un ejemplo de gracia de Dios que puede cambiar incluso al más ferviente enemigo del Evangelio. Yo sé que entre nosotros hay familiares que se van en contra de Jesús,
se van en contra del evangelio. Les choca que ustedes vengan a la iglesia. Les hacen la vida imposible a algunos. Usted todavía ya, a esa persona, Dios lo puede transformar totalmente. Esos hijos que tenemos que de pronto son tan apáticos al evangelio, que creen que el cucho o la cucha se embobó. Mírenlo, vean lo que anda. A eso, otra oración más. Y el Señor se encarga de transformarle la vida igual que Saúl. Entonces tenemos ejemplos claves de lo que ha hecho la palabra en hombres y mujeres. Ahora, sencillamente hay mucha lista, pero yo quiero que esa lista no termine ahí, sino que usted apunte su nombre y diga, yo he sido transformado por el evangelio. Y si ha sido transformado totalmente, gloria a Dios. Pero si apenas está como cambiando, dígale al Señor, Señor, yo necesito ser completamente cambiado, porque yo necesito ser un instrumento útil para tus manos en este tiempo. Amén. Y entonces por eso es que el apóstol Pablo viene y dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, ¿qué es el evangelio? ¿Cuál es el poder que tiene el evangelio? El evangelio, el mensaje del evangelio, exactamente es que un hombre murió en mi lugar, murió en tu lugar. Pero ese hombre no es cualquier hombre, sino que ese hombre, después de que murió por ti, ese hombre resucitó de entre los muertos. Y con esa resurrección te aseguró, me aseguró mi resurrección futura. Con la resurrección de él. Ya vimos que este mensaje cambió a hombres como Pablo, y después de Pablo ha venido cambiando. 1500 años después de Pablo, hay un hombre llamado Martín Lutero, también, que había sido atormentado la gran parte de su vida por la imposibilidad de satisfacer la justicia perfecta y absoluta de un Dios santo. Martín Lutero sufría porque decía, ¿cómo hago para satisfacer a Dios? ¿Cómo hago yo para ser una buena persona? Dice la historia que Lutero llegó a pasar 3 horas en el confesionario con el jefe, el sacerdote de turno, contándole sus pecados. Y entonces el sacerdote le decía, ¿qué hubo pues? ¿Cuándo va a acabar? Espéreme que se me viene otro, espere. Y le contaba otro, 3 horas. Y después de 3 horas de estarse confesando, salía y volvía a los 5 minutos. Se me quedó una cosa, venga, métase allá al cubículo ese, métasele ahí, y que yo tengo que contarle otras cosas. Y atormentado completamente. Se me quedó un pecado sin confesar. Salía y me recordé de otra cosa. Lutero vivió bajo la continua tortura de que se sentía acosado por el dedo de Dios. Eres un pecador, eres un pecador, eres un pecador. Eso que estás pensando es pecado. Eso que estás haciendo es un pecado. Tal cosa. Y entonces él no sabía cómo poderse librar de eso. Cuando Lutero llegó a entender el evangelio, una tarde que se puso a estudiar la palabra, llegó a entender la palabra y se quedó metido en este versículo. El justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Versículo que está en Habacuc, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 4, y ahora Pablo lo trae a Romanos. Y después lo coge Martín Lutero y dice, ¿cómo así? Y dice que literalmente, que entonces aquella vez que lee ese versículo y lo medita
y le viene como un regalo de Dios a su mente y a su corazón, siente que nació de nuevo por completo, siente que hubiese como entrado al paraíso mismo a través de las puertas que le habían sido abiertas por este versículo. El justo por la fe vivirá. En un solo día y a través del entendimiento de un solo versículo, la vida de Lutero cambió profundamente y esto hizo que el mundo cambiara por sencillamente la reforma que él trae y sencillamente el Evangelio. Él dijo, el Evangelio es lo único que cambia el mundo. Y descansó Martín Lutero de esa carga que tenía. Yo no sé si usted todavía ha entendido versículos como estos, pero es necesario que entienda que esto no es por obras, sino que es por gracia y que cuando nosotros recibimos, entendemos la justicia de Dios que fue imputada sobre nosotros, pues Dios nos puso esa justicia, nos hizo justos, ese día la sangre preciosa de Cristo Jesús nos libró de todo pecado y nosotros quedamos apuntados en el libro de la vida para salvación eterna. Ese día. Entonces, el mensaje del Evangelio es ese. Sencillamente lo que hizo entender a Martín Lutero, que ya tenía la salvación. Es por medio del Evangelio que Dios termina la enemistad que él tenía con el hombre. Vos y yo ya no tenemos enemistad con Dios. Él elimina la condenación de la humanidad y por medio de este mismo evangelio, Él establece su reino inconmovible sobre nosotros. Tristemente, a veces nuestra actitud no es como la de Pablo. Me refiero a que Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque sé qué pasó conmigo. Y tristemente nosotros hay veces que sí nos avergonzamos del evangelio. Cada vez que usted le da temor ofender a una persona porque está proclamando la verdad del evangelio y dice, no, yo no le voy a decir eso, yo lo voy a dejar que siga en eso, usted se está avergonzando del evangelio. Cada vez que usted se detiene para decirle, eso está mal hecho, mire la Biblia. Cada vez que usted se detiene para decirle a un hijo, a un esposo, a una esposa, mire, eso que usted está haciendo no está bien, porque la Biblia lo dice, usted se está avergonzando del evangelio. Cuando usted ve a un vecino y no le dice nada a pesar de lo que está cometiendo, usted se está avergonzando del evangelio. Pablo no era así. Si nosotros no nos atrevemos a hablar en público lo que hemos creído, nos estamos avergonzando del evangelio. Cada vez que no nos atrevemos a hablar de nuestra fe en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en el colegio, en la universidad, en cualquier otro lugar donde nosotros acostumbramos a estar y nadie sabe que siquiera somos cristianos, usted está avergonzando del evangelio. ¿Se imaginan ustedes al apóstol Pablo viviendo en un ambiente como el de nosotros? Ya hubiera llenado Envigado, Antioquia, del evangelio. No se avergüenza del evangelio. Es muy fácil ver personas, por ejemplo, cuando salen a vacaciones o están para la costa, para una finca y vuelven de vacaciones y entran al trabajo. ¿De qué es lo que primero empiezan a hablar? ¿Cómo pasaron de rico? Le cuentan, vea, la finca tenía esto, y nos levantamos a tal hora, y la comida, y ta. Ojalá así hiciéramos con el evangelio, ¿cierto? Ojalá así hiciéramos con el evangelio. No somos capaces de contar en el trabajo a los compañeros la transformación que Dios ha hecho con nosotros.
Si te da vergüenza el Evangelio, tú nunca vas a entregar tu vida por el Evangelio. Vas a vivir así como dicen por ahí, como las mariposas de rama en rama. Y para aquí, y para allá, y para allá. Pero yo creo que a nosotros nos falta entender la gravedad de la caída del hombre. La gravedad que ocurrió allá en el paraíso y cómo afectó al hombre. Cuando nosotros podamos entender mejor esa caída, de dónde caímos y cómo estamos, entonces podremos entender mejor el evangelio de la salvación. Cuando Adán cayó, él sumergió a la raza humana en una oscuridad de pensamiento. El hombre quedó al oscuro en su pensamiento. Los que estamos en el Instituto Bíblico ya estudiamos que Dios estaba muy contento con la formación del hombre, ¿cierto? Estaba feliz, venía diciendo todo es bueno, la naturaleza buena, los animales buenos, todo bueno. Y cuando llegó al hombre dijo, bueno, en gran manera, es decir, Dios estaba muy feliz. Y entonces Dios, en el capítulo 2, ¿qué fue lo que hizo? Los estudiantes, ¿qué fue lo que hizo en el capítulo 2? Digo, voy a reposar porque al fin logré lo que quería. Lo que quería era ser un hombre, una mujer a su imagen y semejanza y ya las tenía. Pero ese descansito no le duró sino hasta Génesis 3. Porque en Génesis 3 se le dañó la creación. Y entonces Dios volvió a empezar a trabajar. Y la Biblia dice que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre hasta ahora trabajan. ¿En qué están trabajando? En formarnos a su imagen y semejanza. Hasta ahora trabajan. Hermanos, cuando Adán cayó, entonces Adán sumergió a la raza humana en una oscuridad total. Se le entenebreció el pensamiento. Pero no estamos aprovechando que ahora el Evangelio es capaz de devolverle al hombre la luz que perdió en aquel tiempo. Es el Evangelio el que nos vuelve esa luz. Es el Evangelio el que nos permite ver el mundo de otra manera. Es el Evangelio el que nos ayuda a entender las verdades espirituales que antes no podíamos discernir. La mente entenebrecida del hombre con el Evangelio empieza a tener otra vez luz. El Evangelio dispersa la oscuridad de la mente humana. Ese es el poder que tiene el Evangelio. Y por eso es que nosotros no nos podemos avergonzar del Evangelio. Y Pablo lo deja escrito es para que nosotros lo entendamos y le sigamos los pasos. Ustedes y yo sabemos que la caída del hombre no solo afectó al hombre en su pensamiento, sino que produjo en el hombre un corazón de piedra. Todos necesitamos ser transformados en nuestro corazón. Y ese corazón de piedra resultó ser un corazón engañoso, lo dice la Biblia, ¿cierto? Perverso. Un corazón que tiene malos deseos, un corazón que tiene malas intenciones, un corazón que es poco sensible o nada sensible hacia las cosas de Dios. En esta semana que está corriendo, nos duele ver esas noticias de otra niñita violada y muerta, ¿cierto? Una pequeñita. Hay otra. ¿Ustedes creen que ese corazón, qué tiene adentro? Malas intenciones, ¿sí? Poca sensibilidad, no siente nada, no le interesa quién es Dios. Y escuchen, y corazones como esos, el Evangelio tiene el poder, la capacidad de tomar un corazón como esos y convertirlo en un corazón de carne sensible a la voz de Dios y a los propósitos de Dios. ¿Tiene poder o no el Evangelio? Un corazón rebelde
es hecho un corazón sumiso por medio del Evangelio. El corazón incrédulo es retornado a un corazón creyente. El corazón pecaminoso es limpiado por medio del poder del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Después de Adán, la voluntad del hombre caído quedó esclavizada y quedó atada al pecado. Nosotros no teníamos voluntad. La voluntad de nosotros la manejaba todo lo que el mundo nos presentaba. Llegó el viernes y entonces, ¿cómo es que dice? Me voy de barra. Es viernes cultural, el cuerpo lo sabe que es viernes, dicen por ahí. Y entonces hacemos la voluntad de lo que dicen los otros. Nuestra voluntad estaba esclavizada, nuestra voluntad estaba atada al pecado, pero llega el Evangelio y ese hombre, esa mujer recobra la libertad de manera tal que ya no tiene que seguir obedeciendo los dictámenes del mundo o de Satanás. Ya ustedes y yo sabemos que somos capaces de resistir tentaciones, ¿o no? Sí, porque el Señor nos dice con el Espíritu Santo, quítese de ahí, sálgase de ahí. Eso no es para usted, para eso nos sella con el Espíritu Santo. Y ahora ese hombre libre, esa mujer libre, puede seguir a Dios. Y la imagen de Dios se sigue formando en ese hombre, en esa mujer, y puede disfrutar de los beneficios de una excelente relación con Dios. El Evangelio garantiza mi libertad, no de momento, sino para siempre. De manera que el Evangelio no solo me promete libertad, sino que me la garantiza. Porque somos libres precisamente por la palabra. Y el Evangelio me da esperanza, me llena de esperanza. El Evangelio también me libera de la pena del pecado que yo tenía en el pasado. Yo espero que todos nosotros estemos libres de la pena del pecado pasado. Para estar libre tiene que ser que usted sencillamente haya creído en que la sangre poderosa de Cristo Jesús le perdonó. Y esa pena, esa situación del pecado en el pasado, ya usted no lo puede atormentar más. Ustedes imaginan al apóstol Pablo, que ayudó con la muerte de Esteban y consintió en que lo apedrearan. Y por allá después predicándole a los Gálatas o predicándole a estos reyes, a Agripa, y entonces él se largara a llorar porque me acuerdo cómo apedrearon a Esteban. No. Él se siente ¿qué? Libre, perdonado. El Evangelio me libera de la pena del pecado del pasado, pero el Evangelio me libera del poder del pecado en el presente. Es que yo sencillamente en este presente puedo, por medio del Evangelio, ganarle la batalla a cualquier hábito, a cualquier pecado, a cualquier tentación, a cualquier cosa que el enemigo o el mundo me ponga. Con el Evangelio yo puedo ganar esa batalla. Entonces, te libera de la pena del pecado del pasado, pero también te libra del poder del pecado en el presente. Lea Biblia. Y el Evangelio lo libra de la presencia del pecado en el futuro. Es decir, que usted ya le va ganando la batalla a esos pecados. Hace 30 años ustedes me buscaban y me encontraban en una taberna cantando la malagueña. Hoy ni me sé la malagueña, ni me encuentran en la taberna. ¿Qué ha pasado? Que el futuro mío ha ido siendo transformado. Dios, por medio del Evangelio, me libra del pecado del futuro.
Me libra del pecado del futuro, de la presencia del pecado del futuro. Ese es el poder del Evangelio. El Evangelio muestra que Dios está airado con el pecador, pero me recuerda a mí que Cristo para mí ya removió esa ira, porque yo ya no soy un pecador. Hermanos, el Evangelio me enseña que el culpable nunca va a quedar impune, pero el Evangelio también me recuerda que Cristo a mí me declaró inocente. Entonces Cristo, por el Evangelio, es que me libera. El Evangelio me enseña que el pecado siempre será juzgado, pero también me recuerda el Evangelio que Cristo fue a juicio por mí. Él pagó por mí. Él se llevó mi pecado. El Evangelio me demuestra que el pecador es digno de muerte, pero el Evangelio me recuerda que Cristo ya murió por mí. El Evangelio finalmente me muestra que la muerte es un enemigo muy poderoso, pero el Evangelio también me recuerda que la tumba no pudo retener a Cristo, quien murió en mi lugar. Es decir, consumado es. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio. Por eso no nos avergonzamos de la palabra. Lea Biblia, lea palabra. Porque leer los evangelios te evita pecar. Miren esto, leer el evangelio te evita pecar. Pecar te evita leer Biblia. Cuando una persona peca, lo que menos quiere es leer la palabra, pero ni siquiera quiere pasar por la iglesia. Y si hoy el pastor está en la puerta, se para el otro lado, porque el pecado lo tiene avergonzado. Pecar no te deja leer Biblia. Leer Biblia no te deja pecar. Cuando usted lee Biblia, usted llega y se le viene un pecado a la mente, una cosa que hacer tan facilito como hoy, el internet, imágenes ahí que yo quiero seguir viendo, pornografía y todo eso. Y como yo tengo Biblia aquí en el corazón, entonces, el Señor dice tal cosa, el Espíritu Santo mismo le recuerda, y usted le da un clic a eso y lo apaga. Así. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos meternos con el poder del Evangelio. Nosotros necesitamos meternos más con la Biblia. Nosotros necesitamos volver a tener ese primer amor. Voy a volver a leer Biblia, voy a arrancar, ahora sí ordenado, pero no lo deje para el lunes, porque hay gente que dice, no, el lunes empiezo, porque el lunes empieza la semana, empiece hoy mismo. El enemigo nos coge ventaja y después empieza. Hay gente que dice, empecemos en enero, que ya este año va a acabar. Olvídese, mío, trabaje ya. Dios nos está mostrando cuál es el poder del Evangelio, qué es lo que ha hecho con nosotros y qué es lo que quiere hacer. Necesitamos orar y decirle al Señor que nos ilumine la palabra para que no estemos aburridos con este o cual tema o con aquella cosa, este pasaje no me gusta, no lo entiendo. Necesitamos acercarnos con la intención, Espíritu Santo, usted me va a dirigir y me va a ayudar este pasaje. A mí me encantan los pasajes difíciles, precisamente por eso, por difícil, porque no lo entiendo y entonces a eso les dedico más tiempo. Haga eso. Y si hay un pasaje que no lo entiende, vuelva a él. Y busque ayudas hasta que el Espíritu Santo le ayude con esto. Entonces, que en este tiempo ninguno de nosotros estemos avergonzados con la palabra, es poder de Dios, es dinamita para cambiar la vida. Y
Sencillamente, cuando nosotros arrancamos a vivir la Biblia, vamos a tener una transformación notoria. Les hablé de 3 hombres que fueron cambiados notoriamente y para nosotros también está ese cambio notorio. Dios quiere usarnos y no nos va a usar hasta que no entendamos que el Evangelio es el poder de Dios para transformar nuestras vidas. Amén. Pónganse en pie y oramos, le damos gracias a Dios.